muy buen número de asistentes, entonces el tiempo de todos. Hoy voy a tener la oportunidad de presentar a Jesús, quien va a tener el honor conmigo de ser expositor. Les platico un poquito de la dinámica. Vamos a interactuar, vamos a hacer un diálogo de las diferentes disciplinas que vamos a presentar. Y al final de la presentación vamos a dejar un tiempo de preguntas y respuestas para quienes quieran hacer algún cuestionamiento o hacer algún comentario. Lo pueden hacer directamente a través del aplicativo de Webex en la parte de derecha de su pantalla, en el chat. Y ahí estaremos revisando las preguntas y con mucho gusto contestándolas al final del evento. Pasamos a la siguiente filmina, por favor. Ahora sí, con quien voy a tener el gusto y el honor de hacer esta presentación, muy buen abogado, muy buen amigo, el licenciado Jesús Sánchez Valderrama, que es socio de Polanco Sabá Abogados SC. Jesús, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, gracias, Jorge. También gracias a la Barra Mexicana de Abogados y a la Academia de Derecho Fiscal. Tú me dices cuando comencemos. Sí, claro. Y bueno, pues yo también voy a tener la oportunidad y el honor de estar platicando con ustedes, agradeciéndoles nuevamente su asistencia y su participación en este evento. Y bueno, si quieres, iniciamos, Jesús, pasamos a la siguiente filmina, por favor, como que ya sería el contenido de nuestra plática. Perfecto. Por aquí, como un breve antecedente, es lo que vamos a ver dentro de esta plática, es el último criterio que se publicó por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, mejor conocida como WIF, en relación con los préstamos intercompañías. Esto nos da una pauta de distintos puntos, ¿no? Número uno, el comprender cuál es el alcance de este tipo de criterios que emiten este organismo, cuáles las ventajas que podemos tener a través de las solicitudes de confirmaciones de criterio, cuál sería en este caso el impacto de este último criterio publicado, algunas alternativas que podemos también encontrar para ver en caso de que alguna compañía no hubiera o algún sujeto obligado no hubiera dado cumplimiento, digamos, a la normatividad aplicable, pues también estaremos platicando de algunos de los aspectos a considerar. Y por último, vamos a ver los aspectos relevantes de la reforma que se está planteando a la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida o comúnmente conocida como Ley Antilavado. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Gracias. Bueno, aquí como antecedente, recordemos que el objetivo de la ley antilavado es prever y poder identificar aquellas operaciones que se considere que son de recursos de procedencia ilícita y que se incorpora recursos financieros dentro de, valga la redundancia, del sistema financiero. Esta parte es importante considerarlo porque cuando veamos el tema de préstamos intercompañías, pues en principio, pues digamos que el dinero ya ingresó al sistema financiero dentro de una de las empresas del grupo. Posteriormente se van a transferir a otra compañía, pero ya estamos hablando dentro de empresas ya, o más bien de un dinero que ya está dentro del sistema financiero. Y partiendo de ahí, en la misma ley, en el artículo 17, nos considera cuáles son las actividades que se van a considerar vulnerables y que debemos de identificar y en su caso informar dependiendo de la regulación en cada uno de estos supuestos. En el caso específico, en el artículo 17, y como ahorita lo va a comentar Jorge, se encuentra regulado el tema de préstamos intercompañías. Pasamos por favor a la siguiente. Sí, bueno, como todos ya sabemos, la realización de una actividad vulnerable que está tipificada como tal dentro del artículo, de alguna de las fracciones del artículo 17, genera una serie de obligaciones. En el caso en concreto, bueno, estas obligaciones no voy a obviar, pero pues van desde darte de alta dentro de un padrón de sujetos obligados,
dar de alta tus actividades, presentar una serie de avisos, informes, identificar la persona con la que estás llevando a cabo la operación, un poco nada más para poner el contexto, ¿no?, de lo que son las obligaciones. En el caso en concreto, tratándose de los préstamos, el artículo 17, fracción cuarta, te señala que se consideran como una actividad vulnerable el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, de garantía, de otorgamientos de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Aquí es claro el artículo establecer que no aplica a las entidades financieras. El sector financiero tiene su propia regulación en materia de prevención de lavado de dinero, y digamos que todos los sujetos que no están dentro de ese sector, pues les resulta aplicable esta ley, ¿no? Aquí en el caso en concreto, la operación, la simple operación de préstamos entre empresas, ya sea empresas ajenas a un grupo o dentro de un grupo, da lugar a la identificación de con quien estás llevando a cabo la operación. Y cuando ese préstamo supera el umbral que se marca aquí en la presentación de 143,000 pesos, que son 1,606 sumas al día de hoy, ya se detona ahí la obligación de presentar el aviso, ¿no? Aquí una libre precisión. El artículo 5 del reglamento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero te señala que se considera que se realiza el acto cuando se suscribe el contrato respectivo, el documento respectivo. Sin embargo, cuando uno se remite a las preguntas y respuestas frecuentes que ha emitido la web sobre este tema, te señala que se considera realizada la operación cuando se ponga en disposición de la persona a la que le estás haciendo el préstamo las cantidades correspondientes, ¿no? Entonces, parecería que existe ahí una dualidad o una duplicidad de supuestos bajo los cuales hay que presentar, o se tienen, mejor dicho, por realizadas las operaciones, ¿no? Sobra decirlo que siempre en todo ese tipo de medidas en donde lo que se busca es una práctica de un buen gobierno corporativo, es recomendable asumir ambas posturas, ¿no? Es decir, la detonación de la obligación o de la realización del acto en ambos supuestos que estamos comentando. Sí. Perdón. Sí, y se me hace bien la precisión que comentabas ahorita, Jorge, al principio de cuáles son las obligaciones, porque partiendo del criterio que vamos a ver ahorita en relación a si se debe o no considerar una actividad vulnerable emitido por la UIF, algunos de los sujetos obligados, en principio, pudieron haber dado de baja la obligación, partiendo que, digamos, ese es donde nace el principio de las demás obligaciones, ¿no? Y en adición a ello, pues también el poder identificar si teníamos la obligación de presentar un aviso o un informe. Por eso se me hace pues bastante adecuada la precisión de cuáles son las obligaciones generales para los sujetos obligados. Y otro punto que también ahí haces referencia en cuanto a cuál es el acto que detonaría en este caso el sujeto de obligación, ¿no? Que coincidimos que de una manera preventiva pues es cuando se suscriba en este caso el contrato. Exacto, en adición a cuando se hacen las disposiciones, ¿no? Que creo que es súper relevante lo que comentas, Jesús, porque sí, efectivamente, yo me voy a adelantar un poquitito nada más a lo que vamos a platicar más adelante, pero justamente cuando algunos grupos, algunas empresas presentaron consultas que les dijeron que esto no era una actividad vulnerable, muchos dieron de baja como tal la actividad de préstamos, ¿no? Y eso, a la luz de lo que vamos a platicar, pues va a traer una serie de consecuencias y detonantes que pues, creo que es importante que todos tengamos en radar, ¿no? Pero no nos adelantamos. Perfecto. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, atendiendo a la definición que comentabas y adentrándonos un poquito a los dos conceptos principales, que es el concepto de profesional y habitual, la Real Academia de la Lengua Española ha definido que se debe entender por profesional aquella práctica de manera reiterada como actividad con la cual vive y siendo una actividad cotidiana y que se ofrece con el público en general. Esta última parte es importante porque algunos de los planteamientos que se hicieron dentro de estas confirmaciones de criterio para la UIF se enfocaron también en el concepto del ofrecimiento al público en general. Es decir, que si era una profesión, el servicio que llevábamos a cabo del otorgamiento de préstamos intercompañías. Y de hecho, como lo vamos a ver también un poquito más adelante, el primer criterio que emite la UIF va enfocado en este punto, en relación con el ofrecimiento al público en general, que si no se da este supuesto, pues en principio no se debiera considerar como una actividad vulnerable. Y el segundo, el concepto de habitualidad, que aquí así de manera muy sucinta es la repetición de actos iguales o semejantes.
Desafortunadamente, pues no hay una medición de decir, bueno, ¿sabes qué? Si dentro de un año estuve realizando nada más el otorgamiento de 2 préstamos o 3, si esto lo podemos ponderar en este caso si es actos repetitivos o nada más cuando sean 2 o más, ¿no? Aquí, pues de una manera también preventiva, cuando tenemos más de 2 actos, pudiéramos considerar que estamos valga la redundancia, repitiendo actos relacionados con préstamos. Entonces, pudiéramos ubicarnos también en el supuesto de habitualidad, ¿no? Sí, que ahí Jesús, complementando un poco lo que señalas, la verdad es Ujú. que, digo, la ley tiene muchas imprecisiones, ¿no? Y muchos oscuros y Sí, muchas cosas que no se alcanzan a entender con una fácil lectura. Por eso la creación de un reglamento y de múltiples reglas y de múltiples publicaciones de criterio. Pero en el caso en particular, cuando no se define lo que se debe entender ni profesional, pues no es por habitual o habitual, pues sí puedes llegar al extremo como lo que tú comentas, de que a lo mejor, y digo, y es algo que nos han cuestionado mucho, ¿no? Oye, yo he realizado 2 préstamos en los últimos 2 años, ¿no? ¿Debo considerarla o no como una actividad vulnerable? Y la verdad es que nunca hay respuestas que puedas dar que sean categóricas o conclusivas de forma absoluta, ¿no? Porque pues, es tan ambiguo, tan abstracto, que pues, alguien pudiera decirte que como lo habitual consiste en una repetición o continuación de actos, si tú hiciste más de uno ya hay una continuidad, ¿no? Entonces, de acuerdo. ahí también digo, ante estos claroscuros que existen en la ley, pues siempre es lo preferente asumir posturas muy conservadoras, ¿no? Para evitar alguna posible contingencia. Claro. Y sobre todo que recordemos que esta ley no es una obligación respecto de un incremento en una carga fiscal. Es un cumplimiento en una disposición de carácter administrativo. Algunos le dan un índole fiscal por el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa dentro de esta parte, el Servicio de Administración Tributaria, y que es a través del portal del SAT también donde damos cumplimiento a la obligación. Pero propiamente no tiene una relación directa con un incremento de obligaciones fiscales. Entonces, pues, volviendo al tema de una manera preventiva, pues nada más debemos de ponderar cuánto nos representaría esta carga adicional por un concepto que es un poco ambiguo en función de la posible contingencia que se pueda llegar a presentar. Pasemos a la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, este era el criterio que estaba publicado hasta el 17 de enero de este año, donde pues es un criterio que estaba muy apegado a lo que en su momento cuando la UIFEM empezó a emitir múltiples consultas en función a lo que a escritos que eran presentados por los sujetos obligados en donde se les cuestionaba, oye WIF, yo realizo préstamos de compañía, ¿se considera o no como una actividad vulnerable? En la gran mayoría de los casos que se dieron, y ahorita vamos a ver, va a depender mucho en qué momento pediste su consulta, en qué momento te la dieron, en la forma como va a estar redactada, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos, digamos que están en un supuesto como el que viene en el criterio, en donde el criterio te dice que como no se realizan al público en general y que no es algo habitual, no podría considerarse como habitual o profesional porque es una actividad accesoria a la actividad principal de lo que pueden realizar un grupo empresarial, pues no se considera como actividad vulnerable, ¿no? Desde luego, eso, como lo vamos a ver más adelante, cambió, y justamente pues es lo que después de varios años vino a detonar también el cambio de criterio, ¿no? Que vamos a analizar ahorita en esta plática. Sí, de acuerdo. Pasamos por favor a la siguiente, Filmina. Bueno, aquí y un poco también algunas dudas que se generaron en función de este cambio de criterio era si las publicaciones que se habían emitido por parte de la UIF, qué derechos nos generaba de respecto de algunos contribuyentes y presentaron una solicitud de confirmación de criterio, como lo platicaba Jorge, y algunos otros pues se limitaron a aplicar los criterios publicados por la UIF. Debemos de recordar que de acuerdo a la normatividad, estas publicaciones nada más son de carácter orientativo e informativo. No quiere decir que la autoridad esté realizando la aplicación o la interpretación de una norma. Entonces, partiendo de este punto, pues no nos genera algún derecho respecto de si en un procedimiento de revisión llegan a determinar que incumplimos con algunas de estas obligaciones y nosotros nos queremos amparar conforme al criterio publicado, pues esto quizás nos pueda
a servir como elemento de que no hubo pues dolo o una mala intención, principalmente en aquellas implicaciones penales que quisieran atribuir, para determinar que pues fue acorde con los mismos criterios publicados por parte de la UIF, pero sin que ello nos genere, digamos, per se un derecho de aplicación de una determinada norma, ¿no? Sí, aquí yo creo que vale la pena mencionar, como ya muy bien lo apuntó Jesús, pues que estos tipos de criterios no vinculan a nadie, ¿no? Y de hecho yo recuerdo el caso que vi con algún cliente en donde asumió una postura sin haber presentado su consulta ante la UIF, considerando lo que venía en un criterio, en un criterio orientador publicado por la UIF. Y, y lo que me decía es que, bueno, pero yo voy a levantar una fe, voy a pedirle a un notario que venga a la computadora, que levante una fe de hechos para que dé constancia que en determinado momento estaba publicado ese criterio, ¿no? Y la verdad es que, digo, a pesar de que yo lo que le decía es, oye, pues es que a pesar de que lo hagas y que des una fe pública, de que estaba publicado, pues lo único que va a probar es que estaba publicado el criterio, ¿no? La fe pública no te va a dar la vinculación que es necesaria o que te pudiera dar una consulta. De ahí lo relevante del comentario, justamente, insisto, para lo que vamos a ver ahorita, que no es otra cosa más que un cambio en un criterio orientador, ¿no? Que es lo que está detonando muchos cuestionamientos relacionados con los préstamos intercompañías. Perfecto. Eh, y bueno, esta es la famosa línea del tiempo que comenté hace un momento, en donde aquí creo que los parteaguas es la entrada en vigor de la ley. Después, un año después, se publican reglas de carácter administrativo en donde por primera vez se prevé o se contempla la figura del informe, que es un instrumento diferente a lo que es el aviso, que ahorita vamos a ver más adelante también sus diferencias. Y luego en 2014, derivado de, pues, obviamente, la evolución que ha tenido este tema por el transcurso del tiempo, se crean, además de los famosos informes estos en ceros, se crean los informes 27 bis, que los informes en ceros y los informes 27 bis son muy parecidos, por eso mucha gente los confunde de manera muy habitual, pero en realidad son distintos. El informe en cero se refiere a un informe en donde informas que no realizaste operaciones o actividades vulnerables, y el informe 27 bis es si informas que llevaste a cabo operaciones o actividades vulnerables, pero como son intragrupo, entonces se te liberan de la obligación de presentar el aviso en sí y presentas este informe, ¿no? Aquí el punto que quería comentar es, si muy probablemente tu consulta la presentaste entre julio de 2013, digamos que hasta el primer semestre de 2013, finales de 2012, y inclusive todavía parte de 2013, si tú preguntaste, por ejemplo, oye, mi préstamos intercompañías son actividades vulnerables, es muy probable que tu respuesta que se te haya dado respecto a la interpretación del artículo o de los artículos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero te hayan dicho que no era una actividad vulnerable. Sin embargo, ese criterio fue evolucionando y modificándose justamente a la par de las reglas que fueron publicadas en 2014, en donde si tu pregunta o tu consulta fue realizada o fue respondida con posterioridad a julio de 2014, es muy probable que tu consulta ya no venga en los términos de que no se trata los préstamos intercompañías como una actividad vulnerable, sino más bien te establezcan que es una actividad vulnerable, pero que gozas con el beneficio de presentar o gozas con el beneficio de ciertas facilidades administrativas como es la presentación de los informes 27 bis, ¿no? Entonces, es súper importante a efectos de que en un momento dado se vaya a determinar si como empresa o como grupo los préstamos intercompañías los vamos a considerar sí o no como una actividad vulnerable, que analicemos perfectamente el contenido de nuestra consulta, el cual variará dependiendo de la fecha en que fue emitida, ¿no? Sí. Sí, esta línea de tiempo, como bien lo comentas, Jorge, y creo que las predicciones que hiciste, que ya las habíamos platicado previamente, para poder identificar cada supuesto, y lo vamos a ver también en la parte final de recomendaciones prácticas, digamos, no hay un traje a la medida en general para poder solventar en caso de incumplimiento de esta norma. Aquí un primer paso sería ver en el momento en que se presentó la confirmación de criterios, si es que se presenta, cuál era la disposición normativa aplicable, qué hicimos posterior a esa fecha, es decir, si no nos dimos de baja y continuamos presentando ahora sí, digamos, el cumplimiento conforme a lo que establecían las reglas,
porque, y volvemos al punto que bien comentabas, Jorge, la norma y como la mayoría de las leyes desafortunadamente en México en cuanto a cumplimiento de obligaciones, pues se van modificando conforme también las mismas autoridades lo van entendiendo, ¿no? Entonces, y conforme a estos mismos confirmaciones de criterio que se van presentando, van advirtiendo pues que también hay lagunas o hay bondades o como lo queremos denominar dentro de la ley y normalmente tratan de parcharla a través de estas reglas de carácter general. Y estos parches o estas modificaciones que van poniendo pues es lo que viene, digamos, a generar también confusión en cuanto a los sujetos obligados en el momento en que van presentando o sus confirmaciones de criterio o la aplicación de la misma norma. Entonces, una primera recomendación, y que la vamos a ver también al final, es, pues revisemos cada caso en lo particular, ¿no? Para ver cuál sería el mejor programa para regularizar si hay necesidad y en este caso, pues que no haya una sanción. Sí, correcto, Jesús. Y además, yo creo que vale la pena mencionar, ¿no? Que ahí puede haber una discusión o puede existir una discusión de si tú tuviste tu consulta que te dice que la actividad o el préstamo o los préstamos entre compañías no son actividad vulnerable, que el alcance de dicha consulta no se haya modificado o no se haya visto alterado por la creación de reglas de carácter secundario que vienen a establecer una cosa diferente, ¿no? Porque ahorita lo vamos a ver, vamos a hacer el 27 bis y vamos a ver que en realidad esa regla no califica como, bueno, no saca como una actividad vulnerable los préstamos entre compañías, sino que les da ciertas facilidades. Entonces, Sí. ahí creo que puede haber una discusión. Me parece que si tu consulta se interpretó, fue basada en la interpretación de la ley, una regla de carácter secundario no debería de trascender, ¿no? Pero no deja de ser un punto que hemos visto que puede ser objeto de cuestionamiento y que en algunos casos, o sea, hemos visto que se formula, ¿no? Como un argumento a favor de la autoridad para considerar este tipo de préstamos a pesar de tener una consulta como una actividad vulnerable. Es más, y yo recuerdo, aprovecho para platicar esta anécdota cuando hicimos un evento en el que estuvo el director general de normatividad de la UIF, analizando justamente aquella amnistía que existió en 2017, en donde una de las preguntas que se le hicieron es, oye, yo tengo una consulta que me dice que no es vulnerable mi actividad, ¿tengo o no que presentar, a pesar de esa consulta, conforme a las reglas, los informes 27 bis? ¿No? Y él decía que a criterio de la UIF, pues, aún y con consulta tenías que presentar esos informes, ¿no? Entonces, ahí viene también, te topas pues a pesar de que te dicen algo en una consulta, tienes reglas y un criterio de una autoridad diferente a lo que puede venir en tu consulta. Sí, perfecto. Podemos pasar al siguiente. Gracias. Bueno, aquí la regla que comentabas, Jorge, y de acuerdo a esta misma línea de tiempo, originalmente, pues ya se platicó que en el artículo 17, fracción cuarta, es donde se incluye como una actividad vulnerable el préstamo de compañías. Y después, con la publicación de estas reglas de carácter general, viene a precisar, número uno, que el préstamo intercompañías sí es una actividad vulnerable. Y número dos, que nada más te exime de la obligación de la presentación del aviso. Y nace, digamos, facilidad administrativa de la presentación del informe conforme al 27 bis, que como ya muy bien lo aclaraste, es distinto al informe en ceros, pero de cierta manera te exime de varias obligaciones adicionales, es decir, es un cumplimiento mucho más sencillo, ¿no? En cuanto a la obligación. Aquí yo nada más quisiera aprovechar que estamos en este supuesto, Jesús, para hacer referencia a un supuesto que aunque no pusimos aquí en la presentación, que resulta aplicable casi igual de la misma manera para los préstamos que se realizan a trabajadores de empresas de otro grupo, ¿no? Es muy común que aquí es muy común que en muchos grupos se constituyan sociedades civiles que manejen las cajas de ahorro, ¿no? De los trabajadores de las diferentes empresas del Sí. grupo. Y es hasta cierto punto común que en muchos de esos casos, atendiendo justamente lo que viene en el inciso B, creo que es de esta regla, que te dice básicamente que tampoco se consideran vulnerables los préstamos otorgados a trabajadores de otras empresas de un mismo grupo empresarial, se haya adoptado la postura de que cuando una SC, que es la caja de ahorro, presta a otros trabajadores, pues se pueda gozar de los beneficios
de presentar estos informes 27 bis, ¿no? Ahí creo que el único comentario que yo quisiera hacer es que un poco ya adentrándonos y un poco por la experiencia en auditorías que hemos tenido sobre este tipo de asuntos, es que por definición de lo que es un grupo empresarial en términos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, que te define que es un esquema de participación directa o indirecta en el capital social de varias empresas, una SC no podría caer por definición en lo que es un grupo empresarial, pues porque obviamente la SC no está constituido por un capital social. Entonces, creo que ahí, en cuanto al alcance de lo que es un grupo empresarial y específicamente como viene redactado esa definición en la ley, existiría un vacío para que en un momento dado una SC que constituya una caja de ahorro para trabajadores de un grupo empresarial pueda gozar de este beneficio, ¿no? Digo, hay muchas formas de poder interpretar esto, la definición del control en términos de la ley y de la reglamentación secundaria pudiera darte a llegar a otra conclusión, ¿no? Sin embargo, me parece que por la trascendencia del tema, es un punto en particular que todo el mundo tendría que estar revisando, ¿no? También. Sí, perfecto. Y bueno, este artículo 25 es el que prevé la presentación de los informes que acabamos de comentar. El informe en cero, que es cuando, valga la redundancia, informas que no realizaste una actividad vulnerable, o el informe 27 bis, que es el que presentas como una facilidad administrativa para cuando realizas una actividad vulnerable. Bueno, no aplica para todos, se tiene que hacer referencia a los 27 bis, que son préstamos intercompañías, arrendamientos y no me acuerdo cuál, bueno, y préstamos a los trabajadores de empresas del grupo. No me acuerdo exactamente cuáles son, pero se refiere a esos, ¿no? Entonces, este artículo 25 es el que prevé la obligación de presentar estos informes, ya sean informes en ceros o informes 27 bis. Pasamos a la siguiente. Pasamos por favor a la siguiente. Bueno, aquí pues una pequeña distinción en relación con lo que ya se ha venido comentando entre el contenido de los avisos y los informes. Como podemos ver en los avisos, es mayor la información que debemos de proporcionar, ¿no? Entre ellos los datos generales de quien lleva a cabo la actividad vulnerable, el cliente, los usuarios o el beneficiario controlador, y la información sobre la actividad o ocupación que se lleva a cabo, ¿no? Y así como una descripción detallada de la actividad vulnerable respecto a la cual se presenta el aviso. Y en el informe, pues como ya lo comentó muy bien Jorge, pues es una información muy básica, nada más que nos ubicamos en el supuesto de la actividad vulnerable en el caso específico de préstamos intercompañías, y que nos estamos acogiendo, digamos, al beneficio administrativo del 27 bis. Bueno, y el periodo, perdón, de la actividad vulnerable. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya vamos a entrar así un poquito más, bueno, vamos a abundar, porque ya lo tocamos con anterioridad en la plática, a lo que son las confirmaciones de criterio, ¿no? Que fueron emitidas. La verdad es que, como lo platicábamos hace un momento, pues dependerá mucho del tiempo en que fue presentada y emitida la consulta por parte de la UIF a un grupo empresarial para determinar su alcance, ¿no? Y eventualmente ese alcance en cuanto al contenido de la interpretación que se debe dar para el caso que estamos analizando, que son préstamos entre compañías, qué tanta trascendencia o qué tanto debe de prevalecer respecto a lo que se constituye hoy por hoy como un cambio de criterio orientador, ¿no? Publicado por la propia UIF. A mí en lo personal me parece que cuando tú tienes una opinión o una consulta que te dicen que no es una actividad vulnerable, aun y cuando existan reglas de carácter administrativo emitidas con posterioridad y cambios de criterios orientadores como los que hoy estamos viendo, me parece que tu consulta tendría que tener los efectos suficientes o el alcance suficiente para no considerarla como vulnerable, ¿no? Desde luego, esto también pues digo, si la propia UIF lo hizo público a través de este criterio que estamos analizando, que vamos a analizar en la siguiente filmina, pues se nota que a pesar de que tenga su consulta, pues está yendo en contra de lo que vienen en las reglas y el propio criterio de la UIF, ¿no? Entonces, aquí creo que el análisis que tenemos que hacer es, pues, sigo en mi postura, sabiendo que es contraria a la de la autoridad o el criterio de la autoridad, y pues si nos vienen a revisar, pues tenemos con qué defendernos y cómo
alegar que no estamos en una infracción, cometiendo una infracción por no estar presentando estos informes o estos avisos, o bien empezamos a asumir el criterio que ya conocemos que viene por parte de la autoridad y empezamos a regularizarnos, digo, lo digo entre comillas, pues porque en realidad sería cuestionable si tienes que regularizar o no, o si en realidad constituye una regularización cuando tienes una confirmación de criterio que te sostiene la postura que tú estás asumiendo, pero, pero al final, digo, dentro de todo este análisis que se tiene que hacer, me parece que un punto muy importante es lo que, lo que hemos comentado ya sobre las buenas prácticas de un buen gobierno corporativo, ¿no? Es decir, todo ese tipo de medidas o regulaciones, mejor dicho, que están previstas en esta ley, en estas reglas, pues lo que buscan o lo que tienden a buscar es un mejor cumplimiento del buen gobierno corporativo, ¿no? Y específicamente para evitar la prevención, para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, pues digo, legalmente se tiene el argumento para no tener que cumplir, ¿no? Entonces, creo que más allá de las interpretaciones y los alcances que se puedan tener respecto a una consulta y lo que viene en ley o en reglas o en un criterio, pues también dentro de esa decisión se tiene que incluir de manera importante pues este factor que tiene que ver con la adopción de buenas medidas de un buen gobierno corporativo, ¿no? La verdad es que a mí, en mi opinión, fue lento el cambio de criterio por parte de la UIF porque desde hace ya muchos años, o sea, muchos años me refiero por lo menos más de 4 años, abiertamente, digo, pues desde 2014, ¿no? Como ya bien lo comentó Jesús, la regla es clara donde te dice que sí es vulnerable, ¿no? Entonces ya el que hayan dejado tanto tiempo el criterio anterior, como que me parece que dilató más de lo que debía porque desde que se metieron las reglas ya se sabía que era un cambio de criterio diferente. Sí, y ahí, como bien lo comentas, Jorge, en principio, pues debemos de considerar que la postura de la autoridad dentro de esta revisión, y como ya lo ha hecho mención el mismo titular de la UIF, es que sí hay obligación con independencia de que se cuente con la confirmación de criterio de la presentación de los informes conforme al 27 bis. ¿A qué voy con esto? De entrada ya sabemos que tenemos argumentos legales que en un posible procedimiento contencioso, pues podamos obtener una resolución favorable. Pero en principio, pues ya habría una contingencia porque ya tenemos conocimiento cuál es el criterio de la autoridad en una posible revisión. Entonces, debemos de ponderar ese punto. No va a ser como que un punto de negociación dentro de la revisión de que ellos vayan a cambiar este criterio de determinar, ¿sabes qué? Si efectivamente cuentas con tu confirmación de criterio, pero después se publicó la regla y no hiciste nada. Entonces, partiendo de ese supuesto, la autoridad va a considerar que hay un incumplimiento a la norma. No obstante, y coincido plenamente con lo que comentó Jorge, que una regla no puede modificar una ley, ¿no? O sea, y mucho menos la interpretación de la misma partiendo de la vinculación que sí te genera esta confirmación de criterio, porque a diferencia de las publicaciones que se hacen, que nada más son informativas y orientadoras, una confirmación de criterio sí hay una vinculación para ambas partes, para la autoridad que la emite y para el sujeto obligado. A diferencia en materia fiscal, ¿no? Que ya sabemos que conforme a la reforma al Código Fiscal, pues se quitó esta parte de vinculación cuando eran de manera negativa. Pero bueno, partiendo de este punto, perdón, Jorge, ¿quieres decir algo? No, perdona, ahorita que termines, Jesús. Sigue, por favor. Bueno, entonces, partiendo de este punto, sí debemos de analizar bien cuál sería nuestro costo-beneficio, es decir, ¿me regularizo? Partiendo y ahorita lo platicaremos de algunas de las bondades que todavía continúan en la ley y viendo la posible no infracción por esta regularización, o bien continúo con mi postura de que yo no tenía la obligación en el entendido que muy seguramente la autoridad va a determinar que hay un incumplimiento y por lo tanto haya una sanción y pues ya en un litigio debemos determinar o un tribunal va a determinar si tenemos o no la razón respecto a la aplicación de la norma, ¿no? Perdón, Jorge, adelante. Sí, lo que iba a comentar, Jesús, es que digo, es muy acertado lo que mencionas en cuanto a pues, la diferencia, ¿no? De las confirmaciones de criterio a nivel en temas fiscales, en donde desde hace ya varios años, muchos años, se estableció de manera expresa que no son vinculantes. Aquí creo que vale la pena nada más mencionar
que aunque muchos otros ordenamientos de carácter administrativo o fiscales a nivel estatal no prevén esta limitante o no señalan que no son vinculantes expresamente, como sí se prevé en el Código Fiscal de la Federación, en varios asuntos que ha resuelto la Corte en años pasados, es cada día más una tendencia el tratar de ligar que confirmaciones o criterios de interpretación por parte de una autoridad no son vinculantes, sino que son aplicados en perjuicio del contribuyente, si es en materia fiscal, o del sujeto, ¿no? Entonces, Sí, pero también digo, tomar nuestras reservas, ¿no? Sobre el alcance de una confirmación de criterio en materia de prevención del lavado de dinero, porque habiendo o existiendo en el medio estos precedentes que cada vez van más hacia allá, pues en algún momento sí pudiera existir el riesgo, la posibilidad de que te digan que, pues, que la confirmación de criterio en realidad no es vinculante tampoco, ¿no? Aunque no esté sí, expresamente no, previsto en la ley. no, totalmente de acuerdo. Y efectivamente, sí, conforme a esos principios, pues las posibilidades de éxito se pudieran disminuir en caso de que llegues a una instancia, bueno, en principio por los mismos tribunales, ¿no? Que cada vez son más, bueno, no entra en detalle, pero desafortunadamente no, las resoluciones no todas son con apego a principios de legalidad, sino ya entran más de índole político, económico y otro tipo de cuestiones. Entonces, pues también tenerlo ahí en consideración. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, este es el criterio actual, ¿no? Este es el que vino a mover el tapete, por una expresión de lo que ya muchas empresas, muchos grupos venían haciendo, ya tenían la tranquilidad de que tenían su consulta, consideraban que no era una actividad vulnerable, como Jesús mencionó al principio de la plática, muchos inclusive dieron de baja la actividad del registro de actividades vulnerables y resulta que eso que tenías como consulta, bueno, voy a sacar un poco de la ecuación la consulta que puede tener un sujeto a título personal, ¿no? Hoy cambia este criterio y en donde lo que había sido una normalidad por muchos años para muchos sujetos, hoy públicamente se reconoce que el criterio de la UIF, ahora este tipo de préstamos intercompañías y son actividad vulnerable. Y son muy claros en decirlo, ¿no? Si ustedes se fijan en la redacción del texto, pues lo que básicamente te está trayendo a colación lo que viene en la regla 27 bis, ¿no? Y lo que te dice es, bueno, se consideran vulnerables, pero pues, gozarás de ciertos beneficios, como bueno, de los beneficios de presentar un informe, ¿no? Que en cuanto a su tramitación, llenado y presentación, pues para quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo respecto a lo que es la presentación de un aviso normal, pues es toda la diferencia del mundo, ¿no? Uno lo puedes hacer en 3 minutos y el otro te puedes tardar un poquito más, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad porque lo estés llenando. Entonces, hoy esta publicación pues, hace que reflexionemos de lo que había sido una habitualidad para muchos durante mucho tiempo y nos pongamos hoy a pensar qué tenemos que hacer, ¿no? Y que es ahí donde creo que seguimos en la siguiente filmina. Sí, bueno, de hecho, si quieren, la siguiente es la comparativa entre las dos, pero ya lo hemos venido platicando, pues en una nos decía hasta el 17 de enero que no se entendía como una actividad vulnerable y actualmente, como bien lo comentaste, Jorge, pues a partir del 18 de enero se tardaron en publicar este tipo de criterios, considerando que la regla sí te lo consideraba como tal, y bueno, todas las obligaciones que ello conlleva, ¿no? Y ahora sí nos pasamos a los puntos de mayor interés. Y aquí, Jorge, sí que lo vamos platicando de manera conjunta. Claro. Lo que hemos visto, tanto Jorge como su servidor, tanto con clientes como lo que hemos platicado para esta presentación, es en principio debemos de analizar cada situación en lo particular, ¿no? Un primer paso sería ver, número uno, si cuentas o no con una confirmación de criterio, el alcance de la misma, ver si te acogiste nada más al criterio aplicado, si en su momento si diste de alta la obligación y posteriormente la diste de baja, para ir ponderando, digamos, un plan de trabajo respecto en el caso específico de qué es lo que debemos de llevar a cabo, ¿no? Entonces, digamos, una primera etapa es una revisión, puede ser interna o puede ser con un externo, ¿no? Partiendo de este punto, pues ahora sí,
realizamos, por así decirlo, un diagnóstico y determinamos, pues mira, tu situación de riesgo es esta, las posibles sanciones a las cuales nos podemos hacer acreedores son las siguientes, o bien también nuestros elementos de defensa serían estos, ¿no? Y partiendo de ya de ese punto, poder determinar si lo conveniente es o no realizar una corrección o regularización. Y principalmente por las bondades que actualmente todavía contiene la ley, que ahorita si quieren, Jorge la conoce perfecto, porque le ha tocado algunos de esos temas de la aplicación o incorrecta aplicación de esa norma en función de procedimientos de auditoría. Y partiendo de este tipo de bondades, pudiéramos ver el establecer un programa en el que pues prácticamente no haya una contingencia ya partiendo o más bien que se establezca el camino o el procedimiento para que esta contingencia se anula, ¿no? Sí, y aquí yo creo que también lo que comentas coincido completamente, Jesús. Hay que también analizar la perspectiva de esta eventual corrección desde un punto de vista temporal, ¿no? Sí. Y con muchos clientes me ha tocado tener esta, no discusión, sino este análisis, ¿no? Realizarlo de manera conjunta, en donde, oye, a ver, si yo venía con un criterio y o eventualmente con una consulta hasta el 18 de enero de 2021, ¿por qué tendría que corregirme cuando cambie el criterio hacia el pasado, ¿no? Es decir, bueno, si ya cambió el criterio, pues empiezo a corregirme de hoy hacia adelante y técnicamente pues yo podría sostener que derivado del cambio de criterio, pues asumí una postura diferente y me voy a corregir de aquí hacia adelante, considerando que lo que tengo hacia el pasado, pues eventualmente puedo tener una consulta, puedo tener apegarme al criterio que estaba vigente en aquellos años y defenderme, ¿no? La verdad es que, por lo menos desde mi perspectiva, el asumir una postura parcial de corrección puede ser inclusive más perjudicial que el no corregirte en lo absoluto. ¿Y por qué? Porque si tú empiezas de repente, si tenías dada de baja la actividad o si la tenías dada de alta y nunca habías presentado un informe 27 bis y de repente un día empiezas a hacerlo, pues obviamente va a detonar pues, cierta atención de por qué ahora sí, ¿no? Y por qué antes no. Y eventualmente alguien te pudiera cuestionar por ese cambio de criterio, por qué solamente lo hiciste hacia adelante y no hacia el pasado. A diferencia de que cuando si decides tú no hacer nada, pues digamos que vas a seguir en el mismo nivel del radar de la autoridad, ¿no? Pues vas a estar en el mismo sin hacer algo diferente a lo que normalmente venías haciendo y que puede llamar la atención de la autoridad. Entonces, en esos supuestos, la verdad es que cuando ya uno se pone a analizar con detalle, oye, ¿qué tantos argumentos tengo para defenderme hacia el pasado? Pues creo que realmente la única que pudiera sacarte es la consulta, ¿no? Pero si tienes la consulta en donde te dijeron que no era una actividad vulnerable, pues entonces te van a decir, oye, ¿y por qué ahora sí estás presentando, no? O sea, como que ahora sí presentas, a pesar que tenías la consulta, pero pues si ya la consulta te cubría para que no lo hicieras, ¿por qué lo haces a partir de ahorita? Y creo que puede generar más ruido que soluciones, ¿no? Sí. Creo también que, por ejemplo, si te pegas de que al criterio orientador, pues ya Jesús lo platicó y lo señaló muy claro, pues eso solamente es orientador, no vincula a nadie, entonces de ahí no te puedes arreglar. Y si te pones más piquis todavía y te vas a la misión de a revisar las reglas, pues ahí creo que le juega más a favor de la autoridad que a ti, porque desde 2014 ya está previsto a nivel reglas que los préstamos intercompañías sí son una actividad vulnerable, ¿no? Entonces, creo que el mensaje es, oye, pues si voy a corregirme solamente de aquí hacia adelante, vas a dejar atrás, un poco lo vas a poner en un pedestal que a lo mejor ahorita no está, o en un reflector que ahorita no está, y la forma de defenderte, pues no necesariamente va a ser clara y contundente de que vas a tener un resultado favorable, ¿no? Entonces, yo creo que si eventualmente la decisión de un grupo va a ser, oye, me tengo que corregir, pues, corrige de forma integral, ¿no? Porque si corriges de aquí para allá y dejas y no haces acá, pues alguien va a decir, oye, ¿por qué están empezando? ¿Por qué cambiaron de criterio? Y cuando te busques cómo defenderte hacia el pasado, no va a ser, probablemente puede ser que los fundamentos o las razones que tengas para sustentar que el cambio de criterio y que antes no estabas mal,
pues puede ser que no sea tan claro, ¿no? Como pudieras esperar en un medio de defensa ante una eventual revisión o un eventual litigio. Y además, voy a volver un poco a lo que comenté hace un momento, ¿no? También tienes que tomar en consideración las prácticas de un buen gobierno corporativo. Si ya vas a asumir una postura de estar presentando, de considerar esta actividad como vulnerable y presentar los informes del 7 bis, pues hazlo de forma integral, ¿no? O sea, no dejes seccionado, porque realmente eso no es una buena práctica, ¿no? O sea, es decir, todo esto, todas estas regulaciones, estos obligaciones, pues justamente lo que buscan es eso, es decir, o sea, están hechas, perdón, digo, pues como toda ley, como toda regla, ¿no? Pues para que se cumplan. Entonces, desde una perspectiva de un buen gobierno corporativo, el empezar a encontrar por qué no voy a cumplir con una regulación en materia de prevención de lavado de dinero, siendo un tema tan delicado como lo es hoy, pues realmente pudiera dar lugar a cuestionamientos de qué tan bien manejas o tienes tu gobierno corporativo, ¿no? Digo, en adición a todo lo que ya platicamos sobre posibles argumentos de defensa que puedas tener en caso de que decidas, por ejemplo, corregir parcialmente o decidas no corregir. De acuerdo. Podemos pasar a, y dentro de estas conclusiones, como los puntos que comentabas, Jorge, algunos de las consideraciones que va a tener también, o que debemos de tener en radar, es que los procedimientos de revisión actual han sido bajos en cuanto al cumplimiento de la norma. Dentro de un diplomado que me tocó tomar, del cual impartió el titular de la UIF, Santiago Nieto, hizo referencia que desafortunadamente la época de pandemia detuvo un plan actual que tienen para una revisión más ardua, ¿no? En relación con la reforma que ahorita vamos a platicar, porque consideran que hay muchas actividades que pueden calificar como vulnerables que no se encuentran actualmente en la ley. Y número dos, que respecto de las obligaciones actuales, si bien se ha habido un incremento en cuanto a las obligaciones, al cumplimiento de obligaciones, no se han podido revisar a detalle en todos los supuestos que sea de manera correcta. Y este punto va de la mano en función de, primero, la amnistía que comentó Jorge, en el que ellos identificaron que sí hubo un incremento considerable en cuanto a nuevos sujetos obligados y obviamente en cuanto al cumplimiento de la norma. Y número dos, cuando se mandaron las cartas de invitación, principalmente de aquellas empresas del sector inmobiliario que dentro de su objeto social, así como otros giros, pero principalmente a ellos, venía la actividad de venta de inmuebles o desarrollo de inmuebles, y ahí venían, digamos, dentro de un objeto social, para mal o para bien, ponemos a veces algunas actividades que no necesariamente vamos a llevar a cabo en el momento en que nos constituimos, probablemente a futuro. Pero dentro de ese objeto pudiéramos encontrarnos, ubicarnos en uno de los supuestos que se consideran como actividad vulnerable. Y partiendo de eso, también se mandaron una serie de cartas e invitaciones en las cuales también vieron un incremento en el cumplimiento de obligaciones. La tendencia que consideramos es que a mediano o a corto plazo van a empezar a revisar el debido cumplimiento de la norma, y entre ellos van a tener obviamente en el radar el préstamo intercompañías, partiendo del criterio que se acaba de emitir, ¿no? Entonces sí vale la pena poner especial atención. Y otro punto, y ahora sí entrando al tema de la reforma, la gráfica Jesús, sí. perdón, nada más, yo creo que, y perdón que mejor me quiera regresar un poco. No, dale. No, digo, lo que pasa es que creo que se nos movimos la filmina y se nos Se nos fue la propuesta de reforma. Sí, digo, antes de entrar por la propuesta de la reforma, que ya no sé si nos vaya a dar tiempo de entrar mucho detalle en ella, digo, eso puede, luego, así pasa cuando te apasionas hablando de lo que te gusta. Quisiera comentar lo que habías platicado, ¿no? Las bondades que hoy vienen en la ley en cuanto a una corrección que puedes hacer de forma espontánea y en donde ya la misma ley te permite que una vez que te corrijas por una única ocasión, sin que se hayan ejercido facultades, puedas no ser objeto de sanción por la corrección que realices, ¿no? Sí. Entonces, hoy creo que es un aspecto muy importante a considerar en cuanto a que pues, si la empresa no ha
no ha gozado de esta o no ha aplicado este beneficio de corregirte por una única ocasión, pues que se tome en consideración o que se valore para llevarla a cabo en cuanto a una posible corrección de estos temas, ¿no? Y creo que también un aspecto importante a considerar es que, pues como bien sabemos, la tipicidad, o sea, en derecho administrativo aplica ciertos principios sancionadores del derecho penal, ¿no? El principio de tipicidad, en donde pues básicamente se tiene que aplicar la sanción que esté expresamente previsto en el texto de la ley sin que dicha aplicación pueda realizarse ni por analogía ni por mayoría de razón. En el caso en concreto, lo que te obliga a presentar las reglas de carácter administrativo y la confirmación o el criterio orientador de la propia WIF son los informes 27 bis. Entonces, si ahorita como empresa no has presentado algo o que estuvieras obligado, no son los avisos a los que se refiere la ley, sino son estos informes 27 bis que están previstos o expresamente señalados en las reglas de carácter administrativo emitidas por la WIF. Entonces, si tú te metes ya, te pones piques en cuanto a la tipicidad de la sanción, pues verás que cuando la ley de prevención del lavado de dinero te prevé la sanción de omisión de presentación, hace referencia a los avisos de la propia ley, no a los informes del reglamento o de las reglas, perdón. Lo cual creo que también puede generar un argumento adicional si es que decisión de la empresa o del grupo corregirse, pues el saber que como argumento por lo menos tienes que no se da la tipicidad de la infracción por omisión que prevé una multa como de 800,000 pesos a 6 millones de pesos, ¿no? Por cada aviso no presentado. Acá me parece que no se actualiza la tipicidad porque no hay omisión de aviso, de presentación de aviso, sino es omisión de la presentación de un informe. Habrá quien diga, no, esto es lo mismo, o sea, es el mismo aviso, nada más que en las reglas se regulan de forma accesoria, cómo debes de llenarlo, ese aviso, si estás en un supuesto de no realización de actividades vulnerables o en un supuesto de operaciones intragrupo, ¿no? Pero el aviso sigue siendo el mismo. Creo que ahí es discutible, o sea, va a ser muy discutible, pero también vale la pena mencionarlo como un argumento adicional por si se decide tomar la corrección, saber que gozas con que puedes gozar con la corrección de la no sanción o la posibilidad de establecer que no se actualiza el tipo de sancionador administrativo para la imposición de la multa. Sí, no, perfecto. Y así de manera muy breve con el tema de, perdón, aquí ibas a decir algo. Bueno, no, creo que lo podemos cerrar así, perdón, adelante. Si quieres, ya bueno, seguimos a la reforma, si no, no vamos a acabar. Sí, no vamos a acabar, pero creo que los puntos más relevantes. Número uno, partiendo en este caso la GAFI, quien observa y califica a nivel internacional si los países están dando o no cumplimiento, principalmente de regulación y después de plan de acción de revisión de este cumplimiento, ha calificado que México no ha respondido de la mejor manera o no tiene la mejor regulación en cuanto a la prevención de las actividades que se consideran vulnerables. Si bien tenemos una mejor calificación en 2012, que fue cuando apenas se incorporó la norma, todavía hay varios tipos o actividades que se pueden ponderar como vulnerables. Entonces, lo que vamos a esperar de esta reforma es una ampliación de supuestos respecto de los cuales nos vamos a ver que se consideran ahora como actividad vulnerable. Algunas otras bondades, como las que comentaba Jorge, de vicios que hay en la ley en función de sanciones, que también se propone una reforma, pues desde ahí pues también podemos advertir que efectivamente pues tenemos estos lagunitas o bondades dentro de la ley y van a venir dentro también de este serie de obligaciones, algunas actividades muy ordinarias, como por ejemplo el registro de los accionistas. Entonces, debemos al día de hoy, nada más está la propuesta de reforma. Muy probablemente no se vea en este periodo legislativo porque consideramos que hay algunas otras prioridades, entre ellos en el tema de la eliminación de la subcontratación laboral. Y recordemos que el periodo de sesiones del Congreso es el 15, el 30 de abril, el 30 de abril, si mal no recuerdo, vence
y nuevamente se pudiera retomar en el mes de septiembre, en el siguiente periodo de sesiones del Congreso. Entonces, de cualquier manera, pues Jorge los mantendrá aquí informados, tanto en la barra como en la academia, de qué avances hay de este punto. Pero sí, dentro de la propuesta se están ampliando algunas áreas de actividades vulnerables. No sé, Jorge, si quieras adicionar ahí algún otro punto. No, creo que es un resumen muy completo y muy ejecutivo el que acabas de dar. Creo que aquí nada más complementar un poco esa bondad que traíamos, bueno, que mencionamos hace un instante de corregirte por una única ocasión de forma espontánea y que no dé lugar a sanción. En esta reforma se acota, ¿no? Se acota el cumplimiento de ciertas reglas que va a emitir la UIF. No me acuerdo bueno, recordemos que al final la aplicación de la verificación de la aplicación de esta ley quedó desde hace ya años, fue delegada al SAT, ¿no? Un poco para aprovechar la infraestructura que tiene el SAT. Creo que en vez de crearse múltiples mini WIF a nivel estado, se trató de utilizar una infraestructura que ya existía en el SAT y se delegó en dicha institución, pues, el verificar el cumplimiento de las obligaciones de este tipo, ¿no? Y justamente hoy las reglas, no recuerdo si se delegaron, o sea, las reglas que van a emitir para poder gozar de este beneficio ya se delegaron a lo que establezca mediante reglas de carácter general o el SAT o la UIF, ¿no? Y también hay una corrección muy importante que se corrige en donde hoy, después de los 30 días, la ley te dice, oye, si tú realizas tu actividad vulnerable, tienes hasta el día 17 del mes siguiente para presentar tu aviso, ¿no? Y luego te da un periodo de gracia, entre comillas, de 30 días posteriores al día 17, en donde si en ese lapso de tiempo tú presentas tu aviso, se considera como extemporáneo. Si lo presentas fuera de los 30 días, entonces la ley te dice que se considera una omisión y te dice la disposición, será aplicable entonces en ese supuesto la multa prevista en el artículo 55 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Sin embargo, cuando tú te remites al artículo 55 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, no prevé ninguna infracción, ninguna multa, ¿no? De hecho, habla de otra cosa completamente diferente. Entonces, Sí. ahí también existe una posibilidad de que en esos supuestos, cuando presentas tu aviso, tu informe, fuera de los 30 días y se considera omisión, pues no se te sancione como omisión, sino eventualmente como extemporáneo. Y estamos hablando de una multa por omisión o por extemporáneo, pues de monstruos completamente diferentes, ¿no? Uno es de 800,000 a 6 millones la multa, mientras que en el otro lado va de multas de 15,000 pesos a 500,000, 600,000 pesos como máxima, ¿no? Entonces, pues sí son diferentes tipos de monstruos, y eso con la reforma va a desaparecer, porque ya se va a hacer la remisión de manera correcta. Sí, así entonces como comercial, pues todavía estamos en buen momento de aprovechar esas bondades. Hay que revisar y ver qué se puede hacer, ¿no? Sí. Si quieres, Jesús, yo creo que pasamos un poco las preguntas y respuestas. Veo que hay Vale. algunas, lamentablemente, no sé si tú puedas verlas. Yo A no ver, tengo. pues estoy en la computadora nada más. Aquí está, mira. A ver. Ah, A ver. no, no las tengo aquí públicas. Dice, ¿qué opinan de una pregunta dice, ¿qué opinan de argumentar el principio de confianza legítima en la autoridad derivado de la publicación de sus criterios? ¿Qué opinamos de argumentar el principio de confianza legítima en la autoridad derivado de la publicación de sus criterios? Me imagino que se refiere a alegar como una violación del principio de confianza legítima el que, pues en un momento te digan algo y luego te lo cambian abruptamente, ¿no? A mí, no sé, Jesús, si tú tengas algún comentario. Me Pues parece que mira, coincido en que se puede hacer el planteamiento, ¿no? Obviamente, pero volvemos a cuál es el alcance en este caso pues o sea, legalmente, porque inclusive el mismo reglamento te dice cuál es el alcance de estas publicaciones. Dice, nada más son informativas y orientadoras. Entonces, si tú nada más te orientaste respecto de la aplicación, para efectos de tipificación, principalmente del tema del delito, porque partamos de que también nos pueden establecer sanciones penales por incumplimiento de esta norma, creo que es bastante válido y difícilmente nos podrían establecer una sanción penal conforme también a este principio. Sin embargo, creo que para un tema de cumplimiento administrativo, difícilmente un tribunal va a determinar que efectivamente, pues es como si nos fuéramos a la sesión de preguntas frecuentes que publican en la página del SAT, ¿no? Que conforme a ese tipo de criterios, pues apliquemos las normas.
Sí, inclusive, y vuelvo a reiterar, si el mismo reglamento dice que nada más son de manera orientativa y no se considera la interpretación de una norma, y considerando aún más que contamos con una figura como la confirmación de criterio, que si bien los criterios recientes de la Suprema Corte han determinado que no necesariamente son vinculantes, pudiste haber agotado otra instancia para que efectivamente te dijeran cuál era la correcta aplicación de la normatividad aplicable. O sea, ese sería mi punto de vista. Yo O sea, creo no que lo dejaría hacer valer, pero nada más concluyendo. No lo dejaría hacer valer, pero creo yo que difícilmente lo se podrá ganar por ahí. sí, coincido. Yo creo que en esa pregunta se puede jugar en contra, que no hay una violación a dicho principio de confianza legítima, porque ya traías regulación previa que sí te reconocía como una actividad vulnerable los préstamos intercompañías, ¿no? Entonces, eso creo que te puede jugar en el planteamiento, puede jugar en contra, ¿no? Decir, oye, pues, ¿cuál violación del principio de confianza legítima? Ya había reglas que te decían que era una actividad vulnerable, ¿no? Entonces, creo que hay que, insisto, yo coincido, no dejaría, digo, cuando te peleas, pues ahora sí que tiras Pues todo. hasta con resortera, ¿no? Yo no dejaría hacer el planteamiento, pero creo que sí hay ciertos aspectos que pueden jugar en contra. Otra pregunta dicen, oye, si un cliente ya cuenta con una consulta que le indica que los préstamos intercompañías no era una actividad vulnerable, debe comenzar a presentar los avisos a partir del cambio de criterio y desde cuándo estarían incumpliendo. Pues bueno, a reserva de analizarlo, número uno, pues, y como de hecho creo que ya lo comentaste tú muy bien, Jorge, o sea, aquí es definir, si cuento con la confirmación de criterio, digamos que lo que viene y lo modifica per se viene siendo la regla. Es decir, ¿en qué momento presentaste esta confirmación de criterio? Si fue en el 2012, 2013, pues bueno, o sea, a ver, tendrías un argumento muy sólido para poder determinar que hasta el cambio de la regla fue que hay una modificación. Sin embargo, volvemos a cuál, si la regla modifica o no la norma. Entonces, o nos vamos con todo de no modificarlo y de continuar con esa postura, o desde que entró en vigor o bueno, los últimos 5 años, ¿no? Que son los que te pudieran también llegar a revisar. No sé qué piensas tú, Jorge. Sí, no, coincido. Y ahí nada más precisar que si son préstamos intercompañías, bueno, si la pregunta dice préstamos intercompañías, no son avisos, sino son informes de incertidumbre. Sí. Y sí, coincido que si la decisión que tomas es la corrección, son 5 años para atrás lo que tendrás que corregirte. Preguntan que si podríamos repetir lo mencionado de la SC en cuanto a los fondos de ahorro. Bueno, no son fondos de ahorro. Yo lo que dije son cajas de ahorro que se constituyen en grupos empresariales a través de una SC que dan préstamos a los diferentes trabajadores o los trabajadores de las diferentes empresas del grupo. Algunos grupos han asumido el criterio de que esos préstamos se realizan intragrupo, ¿no? Entonces, aquí creo que nada más el comentario, lo que yo señalaba es que, ojo, porque si bien puede ser que los trabajadores formen o las empresas que tienen trabajadores formen parte de un grupo empresarial, la SC, que son generalmente las sociedades a través de las cuales se constituyen las cajas de ahorro, por definición no podrían caber o caer en lo que es un grupo empresarial en términos de la ley, porque la ley te dice que un grupo empresarial son el esquema de empresas en donde hay una participación directa o indirecta en el capital social de entre ellas, ¿no? Entonces, una SC no tiene capital social, entonces por definición no podría caer. Ese es el comentario, y lo que señalé es que hay otras formas de que se pudieran interpretar en cuanto a la definición de control que prevé tanto las reglas como la ley, que pudiera dar lugar ahí a poder fijar una postura, ¿no? En que con independencia de que no se cae en el concepto de grupo empresarial por no contar con capital social, sí pudiera formar parte de dicho grupo. Otra pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer los abogados para evitar caer en estos juegos de contradicciones por parte de las autoridades? No creo que sea correcto decir, hay que ser prácticos y regularizarnos. ¿O sí? Es que aquí el detalle es pues el costo-beneficio, ¿verdad? Entendemos como abogados, pues obviamente siempre queremos que jurídicamente tener la razón, pero debemos de medir el riesgo en el que ponemos también en este caso
sujeto obligado, pues, en este caso al cliente, ¿no? Número uno, como lo comentó Jorge, pues es definir la estrategia de defensa, de poder determinar, a ver, si nos vamos a un esquema meramente legal, ¿cuáles son los argumentos que tenemos conforme a si hay una confirmación de criterio, el momento en que se obtuvo, cuáles son los elementos adicionales que podamos llegar a tener, ¿no? Para ver qué tan sólidos llegamos en un posible litigio. Y partiendo nuevamente también de los criterios que ha emitido la Suprema Corte en relación con si son vinculantes o no. Desde mi punto de vista sí son, pero desafortunadamente eh, pues estos criterios no nos ayudan en mucho, ¿no? Entonces, si vamos conforme a eso y vemos que dentro de la misma regularización existen bondades en la ley que va a mitigar o va a eliminar el riesgo al sujeto obligado, o supongamos que de cualquier manera se trata de imponer la sanción, pero podríamos ir muchísimo más sólidos por ese camino en un medio de defensa que por la propia nada más confirmación de criterio. Entonces, eh, partiendo de ese punto y considerando que ninguno de las dos, es decir, el sujetarnos a la pura confirmación de criterio o el sí regularizar, ninguno de los dos nos representa el pago de una contribución, sino nada más un cumplimiento administrativo. Vamos a ponderar o vamos a definir cuál sería el mejor camino conforme al menor grado de riesgo también en este caso para el cliente, ¿no? Entendemos que como abogados pues debemos de estar impulsando, no estar ahí al arbitrio de los cambios de criterios por parte de la autoridad, pero nuevamente, este criterio emitido pues nada más es informativo. Entonces, difícilmente lo pudiéramos solventar de esa manera, ¿no? Así como conclusión de mi parte, lo que nosotros hacemos siempre es medir costo-beneficio y sobre eso, pues tomar la mejor postura en beneficio del sujeto obligado. Sí, y ahí yo creo que pues, si quisieras evitar en estos juegos de contradicciones, pues presenta tu consulta, ¿no? Que también trae sus asegúnes, pero sin duda genera más, más certeza, por lo menos más argumentos de defensa que el simplemente adoptar el criterio orientador. Y en cuanto al tema de decir, oye, pues hay que ser prácticos y regularizarnos, yo creo que más que ser prácticos y regularizarnos es, ¿soy proactivo o no soy proactivo? ¿No? Es decir, una vez que diagnosticas tu situación y si eventualmente determinas que estás en incumplimiento, pues ¿qué decisión voy a tomar? Sigo así nadando de muertito, total, pues no me ha pasado nada, no ha ocurrido nada, y espero que nunca me revisen, porque si me revisan, a ver cómo me defiendo, o a ver qué podría sostener, o intento ser proactivo y corregir eso que yo sé que está mal, o no que esté mal, sino que si, ante un eventual cuestionamiento por parte de las autoridades y un eventual litigio, no voy a tener argumentos tan fuertes para defenderme, y prefiero ahorita yo generarlos yo mismo, ¿no? Generarlos pues con todos los puntos que hemos comentado ahorita, ¿no? De todo lo que pudieras hacer, de las bondades que existen, de los vicios que existen en la ley, y evaluar, simplemente es, oye, pues quiero quedarme donde estoy, sabiendo que si un día vienen a revisarme, pues voy a estar en una situación compleja, o quiero ser proactivo yo y generarme esas oportunidades que están ahorita y que quisiera tomarlas, ¿no? Desde luego, es complejo opinar sobre un caso en particular si no lo conocemos, ¿no? Depende, es bien importante, antes de tomar cualquier decisión, hacer un diagnóstico completo de dónde estás para poder tomar la mejor decisión, ¿no? No son decisiones que puedan tomarse a la ligera, ¿no? O sin hacer un estudio o un análisis debido de en dónde estás parado en materia de prevención de lavado de dinero. ¿Cuántos años hay para la corrección? Ya lo mencionamos, 5. Y los préstamos entre empresas del grupo empresarial en el cual quien presta es controladora extranjera, está obligado a avisar. Yo como empresa mexicana que recibe el préstamo o el extranjero que está prestando. Y la otra pregunta es muy parecida, dice, si la empresa que hace los préstamos están en el extranjero, pero el beneficiario es mexicano, ¿quién presenta? Ahí, aquí hay que recordar que el único obligado en términos de la ley es quien realiza el préstamo. Si quien realiza el préstamo es un ente extranjero, una entidad extranjera, pues por un principio de territorialidad, la ley de prevención del lavado no le sería aplicable, por lo que en consecuencia
no tendría ninguna obligación, como tampoco lo tendría la subsidiaria mexicana que recibe esos préstamos, ¿no? Porque el que recibe el préstamo no tiene ninguna obligación en esta materia. Bueno, Que en el aquí, presupuesto, mejor dicho. sí, totalmente, pero es un tanto incongruente, ¿no? Porque al final del día, pues la incorporación del dinero al sistema financiero en territorio nacional se está dando en el momento en que la empresa la empresa nacional que recibe el préstamo, está obteniendo en este caso el dinero, ¿no? O sea, coincido plenamente en que el sujeto obligado es quien efectúa el préstamo, pero atendiendo el principio de la ley, pues debiera ser en este caso la empresa nacional, pero coincido. Pues Bueno, aquí bien, también, Jorge, sabes que en el chat hicieron otra pregunta. Dice, ¿existe algún criterio judicial sobre qué se entiende por habitual o profesional? Dice, muchas empresas tienen préstamos intercompañía, holding y subsidiarias. Sí, efectivamente, perdón, es sí, muy común. Es una actividad muy, muy común. Y partiendo de ahí es que se generaron una serie de confirmaciones de criterio que muchas empresas sí lo hicieron y se obtuvieron en la mayoría en su momento de manera favorable o confirmando el criterio, ¿no? Dice, pero es una actividad accesoria. Coincidimos. Aquí desafortunadamente, como lo señalábamos, el concepto de profesional y habitual, profesional no es porque no te dedicas, un elemento es que sea con el público en general, no lo haces con el público en general. O sea, pero habitual sí, porque no, desafortunadamente no te define la norma y no hay tampoco un criterio, o por lo menos yo no lo conozco, Jorge, no sé si tú, en el que te definan qué debemos entender por habitual. O sea, si es 2 o 3 o 4 o 5, o de qué manera pudiéramos ponderar este punto. Una buena manera era la confirmación de criterio, que la misma autoridad se pronunciara respecto de la aplicación específica de ese concepto. Normalmente las confirmaciones que se emitieron iban muy, conforme al mismo criterio era, pues no lo haces con el público en general, entonces no te encuentras dentro del supuesto de la norma, sea más que en tema profesional que habitual. Bueno, eso por una parte. Y sí, ¿qué opinan sobre las aportaciones? Y ahorita, Jorge, perdón, complementalo. adelante, no, adelante. Y la segunda pregunta dice, ¿qué opinan sobre las aportaciones para futuros aumentos de capital? ¿Tendrían el carácter de mutuo? Desde mi punto de vista, no. Son cosas totalmente diferentes. No sé, Jorge, ¿tú qué opinas? No, coincido. Ok. Es que, ¿Si sí, hay alguna otra pregunta? hay varias, de hecho, híjole, hay como seis, siete más, pero digo, pues ahora sí que nosotros como Vicente Fernández, ¿no? Si mientras sigan preguntando, Hasta que el seguimos público no se respondiendo, aplaudiese, o sea. este, pero no sé si a lo mejor un poco para respetar horarios, si nos quedamos de tarea, Jesús, tú y yo, nos Sí, dividimos sus preguntas y y las damos buscamos a las contestación. personas que ya no pudimos responderles, hacerles una respuesta de forma directa, ¿no? Si están de acuerdo. Órale, Un, un perfecto. poco pues digo, por respeto al tiempo de todos y tampoco para no dejar de atender los cuestionamientos que amablemente nos hacen el favor de compartirnos, pues nos da mucho gusto porque muestra que es un tema de interés y que es un tema de actualidad, ¿no? Nuevamente, a nombre de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León, la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León, les agradecemos mucho el que hayan asistido a este evento y pues, los invitamos a seguir pendientes, ¿no? De los próximos eventos que vamos a organizar y que pues semana con semana ahí se publican tanto en la barra como en la academia, ¿no? Muchas gracias nuevamente y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Jorge. Hasta luego. Al contrario, Jesús, gracias a ti. Bye.